¿Qué tal, queridos amigos? Les habla Julio Toro de nuevo con una preciosa reflexión de la palabra de Dios. Quiero recordarte que la Escritura es una lámpara que guía nuestra vida. El apóstol Pablo dijo que toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para dar instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Es un tesoro, entonces, meditar las sagradas Escrituras. Hoy voy a compartir un tema precioso que lo he titulado ¿Qué haré con mi libertad? ¿Qué haré con mi libertad? En el tiempo de la esclavitud en los Estados Unidos, se cuenta la historia de un remate de esclavos. Una familia compuesta por un padre, una madre y un hijo de unos 14 años fueron llevados al mercado de esclavos. Los padres fueron rematados separadamente de este joven esclavo. Puedes imaginar el miedo que este joven sintió cuando fue separado de sus padres. Dentro de las personas que estaban ofreciendo, había un hombre muy interesado en comprar al joven esclavo después que sus padres fueron vendidos. Este hombre fue el que dio la mayor apuesta. Y por supuesto, lo compró. Cuando le entregaron el joven atemorizado, él miró con ojos muy grandes a su nuevo amo. Este hombre lo miró con ternura y con misericordia y le dijo: hijo, a partir de hoy eres libre. ¡Qué palabras tan extraordinarias! A partir de hoy eres libre. Este joven esclavo había nacido en esclavitud y lo único que conocía era la esclavitud. Ahora se enfrentaba a algo completamente nuevo: la libertad. Este joven, por supuesto, no podía creer que ahora era libre. Y por un momento brincó, gritó de gozo, y este hombre que lo había comprado observó la expresión de júbilo de esta vida que ahora era libre. Esperando unos minutos después, el joven se desapareció de la multitud y este hombre quedó esperando su reacción. Pero lo sorprendente fue que pocos minutos después, este joven esclavo vino donde el hombre que lo había comprado y sorprendido dijo estas palabras: Señor, yo no sé qué hacer con mi libertad. He reflexionado y pienso que la mejor inversión de mi libertad es siendo su esclavo. ¡Qué forma tan interesante de reflexionar la de este joven esclavo! Él por un momento pensó: ¿qué puedo hacer con mi libertad? Y consideró que si alguien lo había amado de tal manera para comprar su libertad, la mejor forma de honrarlo sería sirviéndole por amor. Realmente esto es el significado bíblico de libertad. ¿Qué es la libertad para ti? Dios, cuando nos creó, nos dio el atributo de la libertad. La libertad es un don maravilloso, pero es un don
que tenemos que administrarlo con una inmensa responsabilidad. Cuando los hijos de Israel, después de 400 años, fueron liberados a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, al plan de la redención divina traído por Moisés, las primeras palabras de la libertad a un pueblo que había sido por 430 años esclavo fueron estas. Jehová habló a Moisés, Éxodo capítulo 13, versículo 1 y 2. Tened memoria de este día y conságrame todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de mujeres. Una mente esclava está acondicionada a la esclavitud. Ellos pensaban y vivían como esclavos. Dios como un reorientador, un reeducador maravilloso. Por eso la palabra de Dios ha de ser amada, escudriñada y deseada. Porque la palabra de Dios es nuestra reeducación. Es la que nos enseña a pensar bien, a pensar correctamente. Moisés, siendo inspirado por Dios, dio a los hijos de Israel un primer mandamiento, el mandamiento que tenía que ver con la libertad. Él les hizo saber que ellos tenían que tener presente siempre el día de su libertad, para que de esta manera siempre recordaran agradecidamente que la libertad es un don de Dios, que la libertad había costado grandemente, que la libertad era producto de un esfuerzo extraordinario y que ellos debían siempre recordarlo con gratitud. Lo segundo fue que dijo: conságrame todo primogénito. Lo primero es de Dios, la devoción de la vida, la devoción de las fuerzas, la devoción del primer tiempo, la devoción de nuestras primicias. Todo le pertenece a Dios y es perfectamente lógico. Nuestra libertad ha de expresarse en devoción y en gratitud. Cuando vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, el apóstol Pablo dice algo muy interesante. Porque, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis vuestra libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El apóstol Pablo está asociando esta liberación, esta gloriosa liberación traída por nuestro Señor Jesucristo a su pueblo, a nosotros, a ti y a mí. Siempre existirá una pregunta en el pueblo de Dios: ¿cómo puedo usar la libertad? El apóstol Pablo está diciendo claramente que debemos usar la libertad con que Cristo nos hizo libres, no para seguir viviendo en esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos de una nación como Egipto en el caso del pueblo de Israel. Jesús nos libertó de la esclavitud del pecado, una tiranía mayor, una tiranía más poderosa que una nación opresora, el pecado. Él nos libertó para que nosotros pudiéramos vivir esa libertad en servicio abnegado y desinteresado. ¡Qué extraordinaria conclusión! ¡Qué extraordinaria respuesta a la libertad! ¿Cómo usar tu libertad que Cristo te la ha dado para servir
dice el apóstol Pablo. Este joven lo entendió muy bien, este joven esclavo. Él reflexionó y dijo, si yo vivo mi propia libertad, prontamente llegaré a ser un esclavo peor, un esclavo de mi propia libertad, un esclavo de mi pecado. Y eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando. No uséis vuestra libertad como ocasión, como un aeropuerto para la carne, como un instrumento de maldad, de deseos desenfrenados, de pasiones inmundas y perversas, de una vida egocéntrica y centrada en sí mismo. Esa no es la vida de la libertad. Nuestra verdadera libertad ha de vivirse para servir a aquel que compró nuestra libertad. ¡Qué hermoso es el Señor! El Señor que compró nuestra libertad. La palabra siervo, si no servíos por amor los unos a los otros, viene de la palabra doulos, que quiere decir esclavo, remero. Y Pablo está haciendo alusión a aquellos remeros que vivían para remar las galeras romanas de guerra. Ellos estaban atados a cadenas y existían solo para remar. Así nosotros, como esclavos voluntarios de nuestro Señor Jesucristo, nos hemos puesto las cadenas del servicio voluntariamente para servir amorosamente al pueblo de Dios. ¡Qué concepto de libertad tan extraordinario! Recuerdo lo que el apóstol está diciendo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis vuestra libertad como ocasión para el pecado, sino para servirnos amorosamente. ¿Qué haré con mi libertad? El Señor te bendiga y te guarde en este día.